¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Culture Shock otra vez. Estamos los tres hosts, Katia, Alicia y su servidor Alan. Bienvenidos, estamos contentos de estar otro miércoles aquí con ustedes, como cada miércoles de 10 a 11 de la mañana. Y tenemos un tema muy interesante para el día de hoy. ¿Cómo estás, Katia? Hola, Alicia, muy bien, muchas gracias. Pues nuestro tema de hoy se trata de anglicismos en el habla hispana, que ahorita estábamos comentando mucho sobre, de hecho, pues el español, el inglés, de dónde viene, a dónde va, y en serio, y cómo a través de los años, cómo ha pues ido desarrollándose a tal punto en el que, como lo hablamos hoy en día. Pues exactamente, como anglicismos también nos vamos a basar en los neologismos, que ya es en general, como de diferentes idiomas. Las adaptaciones, pues se pueden llamar adaptaciones porque hay casos en los que no concuerdan, de las adaptaciones que hay al español y cómo influye esto, en qué nos afecta, si nos afecta o nos beneficia y qué podría pasar con esto en un futuro. Sí, claro. Bueno, esto de los neologismos es muy interesante, ya que, como sabemos, especialmente en el pasado, todo este tipo de conquistas, guerras, eventos que pasaron alrededor del mundo, suscitaron a que estos eventos fueran más marcados, como todos los idiomas influenciaron el uno al otro, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, los diferentes puntos de vista que existen. Y sobre todo también estaremos hablando de un artículo muy interesante que estuvimos leyendo el día de ayer. Recordándoles que vamos a estar leyéndolos por nuestro Facebook Live, cualquier comentario que tengan, les vamos a estar leyendo cualquier opinión o cualquier comentario que quieran aportar a nuestros comentarios. Perdón por decir tantas veces comentarios, pero pues aquí vamos a estar. Bueno, y yo quisiera empezar con la definición de anglicismo, que es palabra, expresión o giro procedentes de la lengua inglesa que se usan en otro idioma. Y yo les quisiera preguntar, ¿ustedes alguna experiencia, ocupan ustedes anglicismos, etcétera? Yo creo que en el español hay demasiado, ¿no? Estamos bastante repletos de este vocabulario. También tiene que ver mucho que compartimos frontera con Estados Unidos. Y a veces, aunque existe este proceso de que se escucha una nueva palabra, tal vez adaptada, tal vez en su mismo, con la misma escritura, a veces ni se adapta, depende del proceso que se siga. Y a veces podemos decir, wow, qué raro suena. Pero si la comunidad empieza a usarlo, entre más gente lo utilice, se va volviendo más parte del día a día hasta que llega a ser totalmente aceptada. Bueno, yo viendo esto un poquito más ya en mi entorno, que es la universidad y más que nada mi carrera, que es idiomas, realmente conozco a muchas personas que hablan inglés y español, que son bilingües, por lo tanto, al una persona ser bilingüe es más apto a que ocupe estas palabras, ¿no? Claro. El inglés en su día a día. Por lo que hasta a veces uno mismo dice, ¿cómo se dice en español? No sé si les ha pasado. Sí. O sea, estás en clase y a veces no te acuerdas ni cómo se dice en español. En mi caso, la verdad, no es tan frecuente, porque no me gusta tanto el inglés, la verdad. Pero tengo compañeros que sí en clase, o sea, de veras se les olvida. Y yo digo, ¿cómo se les va a olvidar, no? Pero sí suele pasar, o sea, de tanto que lo ocupas, de tanto que lo estamos viviendo, es posible. Sí, hay muchas, algo interesante es que, como ya mencionamos, estamos cerca de Estados Unidos, se comparten varias cosas ahí, hay una influencia que no solo es de un lado al otro, es mutua, claro que sí, como hablábamos del Día de Muertos, ¿no? Que ya también ellos lo empiezan a celebrar, etcétera, etcétera, pero aquí hay un proceso muy interesante uno de los tantos procesos de cómo se hace esto de los anglicismos, es los préstamos. A veces por falta de la palabra en nuestro vocabulario, es porque no hay una traducción exacta, no existe una palabra que la defina como tal, entonces es cuando se adopta esa palabra, se hace el préstamo. En este caso yo tengo el ejemplo de bullying, ¿no? Que no hubo una traducción, no se pudo hacer esa traducción y se adoptó por los medios, por la sociedad. Ahora el término bullying es comúnmente usado. Y es una palabra de origen inglés. Y yo me acuerdo que de hecho en tu clase, no sé si recuerdas, hace como 1 o 2 clases, estábamos platicando precisamente de esto y de, por ejemplo, la palabra stalkear. Ah, sí, ¿recuerdas? Es cierto. Que por ejemplo, pues no, ni siquiera es stalkear. Sí. Entonces sí son cosas que las adoptamos porque, y hasta estábamos diciendo, porque si no, pues decir acosar
se escucha muy fuerte. Sí, se ¿no? escucha como un... Sí. Entonces sí, en lugar de decir, bueno, yo estoy stalkeando o estoy stalkeando a una persona Stalkeando. en sus redes sociales, etcétera, se escucha mejor que decir, bueno, le estoy acosando, ¿no? Sí, y a mí me gustaría saber el punto de vista de nuestros radioescuchas para saber qué opinan de todos estos procesos. En mi caso estoy abierto a que es un proceso que no podemos evitar, pero hay veces en que sí me llega a causar un poco de ruido, por ejemplo, en esa palabra, stalkear. Digo, bueno, si la vas a tomar, pronúnciala entonces como es su pronunciación original. El caso de bullying, no decimos bullying o algo así, que así se O escribe. burling. O que se escriben así, ¿no? Sí. En el caso de stalkear, preferiría tal vez estoquear, en Ok. donde la L se elimina y la A suena como O. Para adaptarla y tal vez ya queda que el ar, pues sí es nuestra manera de hacer el verbo, ¿no? Y quedaría así. Pero sí depende, yo como digo otra vez, la gente es quien va a definir cómo este término que apenas se está empezando a utilizar en el día a día va a quedar ya marcado. Bueno, yo comentándoles para que piensen tal vez en unos ejemplos, existen diferentes tipos de anglicismos, ¿no? Los puros son los que realmente son la palabra 100% en inglés y se le da un significado en español, o sea, el que es, pues. Existen los híbridos, que son los que son una mezcla entre español e inglés, no sé. Las combinations. Ajá, las combinaciones que hay, que de veras, que ya puede llegar a perder su significado. Los asimilados, supongamos que es una palabra en inglés, pero ya le cambiamos completamente el significado en español. Y los falsos, que son palabras que de plano ni existen en inglés, pero como suenan como inglés, pues ya es anglicismo, ¿no? Ok. ¿Tienes suele algún pasar. ¿Un ejemplo de esos? esos? Ajá. De los falsos, la verdad, estaba yo leyendo un artículo sobre los gimnasios deportivos y cómo es que estos gimnasios ocupan los anglicismos para atraer más personas. Y un gimnasio deportivo se llamaba Estilo Center, pero estilo con S-T-Y-L-O. Entonces era style, ¿no? Se supone Venía que de, ¿no? venía, ¿no? Pero lo ocuparon como si fuera un anglicismo y de veras no existe ni la palabra en inglés, pero así lo quisiera poner, Steel Center. Entonces fue como, para mí ese es uno falso, ¿no? Que de Claro. plano ni existe y no tiene ni significado, pero Sí. como Interesante. suena extranjero, Ajá. Y fíjate que yo no sé, o sea, o a lo mejor ahorita no le encuentro sentido, por ejemplo, mi gimnasio es Smart Fit. Ajá. ¿Cómo lo traduces? Es muy interesante. Smart Fit. Tal vez no tiene sentido, ¿no? Smart fit. Smart Fit, a ver tú. Porque profesor. being fit, Smart. Smart, Fit. inteligente, eres... No sé. get fit smartly, algo No así. sé, pero sí, tienes toda la Vivimos razón. en el día a día y la mercadotecnia ocupa demasiado este tipo de palabras para cierto. poder, para que sea un poco más rentable esto para nosotros, ¿no? El que suene algo extranjero, no, es que estas tácticas ya son estadounidenses, por lo tanto es mejor que la de aquí, ¡pum! Ya vendieron con o eso. como en esta, Es cierto. no soy experto en gastronomía, pero ¿cuál es la diferencia entre un cupcake y un muffin? Solo lo de arriba. Y suena fancy decir, vendo cupcakes. en Mira, vez y de suena panecillos, ¿no? fancy. Suena fancy decir eso, Es cierto, ¿no? es cierto. Y Pastelito. sí, adoptamos ese tipo de cosas y ese tipo de palabras. como Así estás es. diciendo. Y bueno, Que también hay un proceso muy interesante en la psicolingüística, que es cómo tu red neuronal está conectada, cómo pensamos en el lenguaje, cómo utilizamos el lenguaje. En el caso, yo tengo un ejemplo muy marcado cuando regresé a Estados Unidos. En la parte en la que yo estaba no había más que otra persona que hablaba español, entonces todo era en inglés. Y sí chateaba con mi mamá por Messenger en ese entonces, pero... Cuando regresé, pues había palabras que yo había dejado de utilizar en el español totalmente. Una de ellas es la palabra educado, en el sentido de ser polite, ¿no? Y recuerdo que a veces estaba yo hablando y quería decir, es que él tiene que ser educado, o es que él es muy educado, y se me iba la palabra. Y tiene que ver con uso y desuso, lo que no utilizas se va rezagando y te lleva, no es que la olvides, sino es un tiempo más largo de conexión con la palabra. Y a veces sí la recordaba, a veces prefería decir polite. Y entonces está este proceso muy interesante que pasa en tu cabeza. y yo creo que también, pues, tiene algo que ver si, por ejemplo, tú que estuviste viviendo en Estados Unidos, llegas a México y traes como el chip Sí, claro. del idioma.
Y de hecho a mí me pasó en una de tus clases, no sé si recuerdas. Sí, no con el inglés, pero sí con el francés. Y sí son como, y le dije, a ver, ¿cómo se dice esto en francés, pero me lo pasas a inglés y luego en español? Sí. Porque, y no es, son cosas que a lo mejor tú las vas adoptando y se te quedan. Y luego... Y como habíamos dicho, yo creo que en un programa, no es como que yo voy a llegar y, te voy a empezar a hablar en francés, porque no es como lo normal. A lo mejor el inglés ya se nos hizo un poquito más normal. Sí. Yo llego y te hablo con una palabra en inglés, pero a lo mejor el francés, el je ne sais quoi. O el déjà vu. No sé, tipo cosas así, pero pues no es lo normal. Esa es una palabra tomada, es como decir ya vivido o sí, ya visto. Que nosotros dijimos déjà vu, ¿no? El vu, para nosotros es vu. Bueno, ya comentando también un poco sobre qué otra palabra podemos extraer, por ejemplo, aquí en la universidad, cuando metes tu ID y se supone que es tu número de estudiante, ¿no? Y es como, pásame tu ID. O sea, es como, ya vivimos tanto con esto que realmente lo asimilamos como si fuera algo normal. Puede llamarse normal, sí, pero tal vez yo también les quisiera hacer esta pregunta. ¿Realmente nos afecta o nos beneficia? ¿Qué opinan sobre esto? Yo creo que hay diferentes puntos de vista. Como estábamos viendo, bueno, aquí hay un artículo de la doctora Ana María D'Amor. Un saludo rápido a Pablo. Saludos. Ok, saludos a Pablo. Y este artículo es muy interesante porque marca estas diferencias y comenta que es esto de las prestaciones de vocabulario entre lenguas es algo que ha sucedido desde el inicio de los tiempos. Y especialmente en el siglo VII recuerdo que había muchas guerras, conquistas, todo lo que sucedía en Europa y cómo todos estos idiomas fueron tomando y expandiendo su vocabulario uno del otro, se hicieron estas mezcolanzas, como es algo yo creo inevitable. Entonces yo creo que si es de una manera muy descuidada, yo creo que a mí sí me causa ruido, sí, no me agrada del todo, pero a veces también creo que es necesario. Me parece, si no mal recuerdo, que en Hawái la palabra snow no existía porque, bueno, en su idioma no existe una palabra para snow, para nieve, porque allá nunca neva, entonces nunca existió la necesidad y en su idioma mismo se tuvo que adoptar la palabra snow del inglés para poder describirlo. Pues respondiendo también a tu pregunta que si afecta o no afecta, bueno, yo creo que, como dice Alan, depende, ¿no? Depende de su uso. Si es un uso excesivo, pues no creo que sea muy positivo. Si a lo mejor lo haces sin intención, porque pues ya traes como el chip, yo creo que hasta la gente, pues, es que solito nos entendemos con ese tipo de palabras, ¿no? Ajá. También no es abusar de la palabra. Y como dice aquí en el texto que vamos después a citar, dice que la lengua, pues, es un aspecto fundamental y es esencial para el humano. Entonces, pues, obviamente, con tanta globalización y desde inicios, se ha ido mezclando, ha sido una mezcla. Uno con otro. Como con las guerras, con las colonizaciones, etcétera, que después vamos a mencionar más adelante. Pero sí tiene mucho que ver, pues, desde los inicios, como Y algo muy importante, Alice, para tu pregunta, creo que lo más importante es estar consciente de que esto pasa, y creo que eso es lo que más nos hace falta. Si tú te das cuenta en el día a día, al menos aquí en la ciudad de Puebla, estamos invadidos de vocabulario, de palabras que luego ni ponemos atención. Yo he visto muchas veces, en contadas ocasiones, estos carritos que van alrededor de la ciudad y que venden persianas, y que ahí tienen la marca y se llaman blinders. Y es como se dice persiana, ¿no? Blinders. Sin embargo, si tú preguntas, oye, ¿cómo se dice persiana? La mayoría de las personas en esos detalles no pone atención. Sí. Muchas marcas, muchos objetos que usamos en el día a día tienen palabras en inglés. Sí. Que luego no sabemos ni por qué se llaman así, que ahorita regresando del corto vamos a poder consultar un poquito más de esto. Y que desafortunadamente las pronunciamos mal, puede que dices blinders, pero ellos dicen blinders. Sí. Y no sabemos si está bien o no, pero ya seguiremos comentando sobre esto después de nuestro corte. Y saludos a todos nuestros radioescuchas.
UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Hola, pues bienvenidos de nuevo a nuestro programa Culture Shock. Y bueno, queremos seguir platicando del tema de los anglicismos y neologismos de la lengua. Y bueno, recordándoles que nos pueden escribir en U-Radio, estamos leyendo sus comentarios y todo. Y bueno, seguimos con el segundo segmento, empezando con algunos ejemplos de anglicismos que estábamos platicando el segmento pasado. Por ejemplo, Alan, nos estabas comentando. Sí, estaba comentando que el no estar alerta de lo que está sucediendo, estar consciente de estos procesos es algo que sí es preocupante. Como comentábamos, estamos invadidos de marcas, de cosas en el día a día que ni cuenta nos damos de qué es lo que dicen. Por ejemplo, tenemos la marca Nestlé, que Nest es un nido, por eso su logo es un nido. Tenemos el jabón Zest, que es con mucha energía, significa. Tenemos las pilas del gatito, que son, yo les decía Everready, pero son Ever Ready, siempre listas. Y así hay muchísimas palabras de las que podemos sacar significados, que estamos invadidas de ellos y ni cuenta nos damos. También, como comentaba el ejemplo en el corte de la canción de Rolling in the Deep de Adele, que se hizo famosísima en su momento, y que después vienen estos chavitos del norte de México, los Vasquez Sounds me parece, y que hacen el cover y que se vuelve súper popular, viral, y pues muchísima gente escuchó esa canción, ¿no? Muchísima gente la cantó, la guachaguachó, etcétera. Pero lo más triste es que aún en ese momento tú le podías preguntar a alguien, oye, bueno, ¿y qué es deep? ¿No? Invadidísimos de esa canción, la habían escuchado a más no poder y nadie te podía decir ni siquiera qué significaba deep. Sí, creo que ese es el momento en que se hace triste. Exacto, y lo malo es, y como comentabas, Alicia, a lo mejor el decirlos mal, el no saber el significado, el a lo mejor ya reemplazarlos, sustituirlos, y como estaba comentando, si tú vas a algún lugar y ya llega un punto en el que ya ni te acuerdas cuál es la traducción de esa palabra, cuál es la palabra en español, ahí es cuando dices aguas. No, o sea, lo interesante de esto es que sabemos qué significa,
pero no sabemos cuál es la palabra en español. O sea, entendemos qué es stalkear, entendemos qué es hacker, y dices, pero chin, ¿cómo explico qué es eso o qué es eso en español? Es por eso que ya lo comentaba Alan, que son palabras que no existen en el español y los tomamos como préstamos hasta dentro de, 100 años que ya encontremos una palabra en español que lo sustituya. Todavía no sabemos cómo va a ser esto en un futuro, pero así como vamos, en este contexto, por ejemplo, yo comentaré esto un poco. Poza Rica, que es de donde soy, no es una ciudad universitaria como lo es Puebla. Por lo tanto, yo considero que así, si empiezas a hablar con anglicismos, poca gente te entiende, por más que sepan inglés. Aquí es una ciudad universitaria, lo cual muchas personas tienen pues el inglés como materia obligatoria dentro de su carrera. Por lo tanto, casi todo el mundo, hasta maestros que no dan inglés, saben qué significan las palabras y las ocupan dentro de sus clases. Tiene mucho que ver, como ya lo comentó Katia, el contexto en el que estamos, en dónde estamos, nuestro entorno y con quién lo vamos a hacer. Si yo le hablo a mi papá, sí puede que no me entienda, pero tal vez en 5 años ya va a entender qué significa stalkear y hackear. O sea, sí. Son yo creo que son 2 cosas las que juegan mucho en esto. Una es pues la educación que llevamos. Yo la verdad desde kinder llevé inglés. Y otra cosa, por ejemplo, pues las redes sociales, ya muchas cosas claro, son eso en es inglés. una gran Netflix, influencia. por ejemplo, Netflix yo lo veo en inglés, subtítulos en español, etcétera. Es todo lo que nos bombardea. Ahorita, por ejemplo, que yo lo veo muy positivo, pues mucho los intercambios, mucha gente, yo conozco mucha gente de Estados Unidos acá, o a lo mejor que uno tiene la posibilidad de irse, es mucho el intercambio, ¿no? Sí, claro, este flujo de intercambios lingüísticos, culturales, sociales, ¿no? Es algo muy agradable. Pero a mí me gustó mucho el punto de vista de Alicia, que decía, a mí me afecta no como tal el anglicismo, me afecta cuando sustituye, ¿no? Yo creo que cuando es un préstamo, por ejemplo, la palabra hacker no existe en el español, no existía, entonces se tomó. Hasta cierto punto considero que es parte normal de un proceso que debe pasar, debe suceder. Pero en el otro ejemplo que Alicia decía del outfit, ¿no? El outfit, que significa atuendo, ya a veces preferimos, se está dejando a un lado por social media, por los comerciales de las tiendas estas de ropa, las tiendas departamentales, se está dejando de un lado la palabra atuendo y se está usando ahora la palabra outfit. Ahí me gustó mucho su punto de vista, no lo había pensado así. Ya que entraron un poco así en el tema de social networks, igual Facebook, Twitter, Netflix, por ejemplo, están adquiriendo demasiadas palabras. Por ejemplo, like, o sea, ya es como, ay, like, así como, sí. está padre este outfit que dale traigo, like. Sí. O sea, o por ejemplo, ya existen, ya hasta hicimos verbos, ¿no? Como el tuitear, o sea, ya Facebookear. encuentra, espérame. o sea, no hay no hay algo que lo traduzca al español, por lo tanto ya se usa de esta manera. Por ejemplo, Netflix, todos sabemos que es una aplicación o una fuente para ver películas y series, ¿no? Ahora ya se ocupa el vamos a ver Netflix y está fuera del... O Netflix and chill. Netflix. En ciertos, bueno, no nos metemos. No, pero en ciertos círculos ya Sí, está los teniendo detalles. un significado, ¿no? Y como decíamos, en esta ciudad que es universitaria, que es el inglés es un poco más común que en otras comunidades, sí, ya empiezan a tomar sentido todas estas palabras. ¿Sabes qué? Que incluso mis papás, yo lo he notado mucho últimamente. Al principio lo hacían mucho como para reírse de nosotros, ¿no? Ahí decían, ay, ve a postear, pero así lo decían, a postear. Ahorita, sí, que en Facebook es el post, ¿no? Ajá, sí. Ahorita a lo mejor ya he cachado una que otra palabra que mis papás lo dicen y ya lo es dicen parte normal. Ya es parte de su vocabulario, porque nos escuchan a mis hermanos y a mí decir ese tipo de cosas. Y nos da un buen de risa escuchar que un adulto mayor diga esto, ¿no? Porque nosotros somos adultos, pero tal vez no mayores. Pero, por ejemplo, también hay palabras como el hashtag. ¿Cómo le explicas a tu abuelo o a tu abuela qué es un hashtag? O sea, tú y yo sabemos qué es, tú y yo sabemos que existe y que lo ocupamos. Y vamos a hablar de nuevo, ¿no? No tiene traducción, hashtag. No, por supuesto que no. Pero ¿cómo le explicas también a alguien mayor qué es un hashtag? Y si no hay una palabra en español que lo traduzca. Claro. Es muy complicado, pero todas las redes sociales han traído tantos anglicismos a nuestro vocabulario, al mundo, que es súper interesante, ¿no? O sea, ya
no es como que alguien diga, es que yo nunca ocupo, o sea, nada más con tener Facebook ya estás ocupando. Y tenemos aquí dos procesos interesantes, ¿no? En el caso de hashtag no existe la traducción como tal, por eso se adaptó, no sé, se hizo el préstamo. Pero en el caso de trending topic, pues sí existiría, ¿no? Una traducción como una tendencia, un tema de tendencia, pero se adoptó, se opta, en general he escuchado más la palabra trending topic que una tendencia. Exacto. Y bueno, aquí tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el cash, no tengo cash, voy a no sé, el backstage, que es tras bambalinas. Sí, nadie dice tras bambalinas, ¿no? Sí, no. Vaya tío. Oye, dentro de nuestra lista está fútbol y realmente otra cosa que quería mencionar, casi la mayoría de los deportes están en inglés porque vienen de origen británico o estadounidense. Entonces, básquetbol, béisbol, fútbol, todos, casi la mayoría de los deportes vienen también, ¿no? Y neta, o sea, ¿cómo es que sin darnos cuenta todos lo usamos? Tal vez no lo pronunciamos bien, pero lo usamos. Y luego el otro día, cosas interesantes que una persona estaba describiendo, ¿qué pasa? Un juego de básquetbol, pero en inglés, y decía, ¿y cómo se dice canasta? Basket. No, viene de básquetbol y no nos damos cuenta que canasta es básquet. Pero son cosas interesantes, volvemos a lo mismo, estamos invadidos pero no nos damos cuenta. Tal vez ayudaría mucho el estar un poco más conscientes de lo que está sucediendo y tal vez estos procesos serían más fluidos, más interesantes, sin todos estos rollos que te dicen, oye, está mal, está feo, ¿por qué se hizo esto? Definitivamente. Y yo he visto, personalmente, que no solo es en México. A lo mejor yo cuando he viajado a Italia, tomaban muchas palabras en español que digan en inglés, que ocupaban, pero no las decían correctamente. ¿Cómo qué? No me acuerdo, ahorita no. Es como en Japón se hace esto mismo, ¿no? Se toman las palabras y lo que sí es que las adaptan a su idioma, le ponen la última vocal porque la necesitan, ¿no? Si terminan en consonante, le tienen que poner ellos una vocal para terminarla bien en su adaptación. Exacto, sí. Yo creo que, de lo que he visto y de mi experiencia, en México es lo que tenemos como el mayor acercamiento, porque pues es obvio, ¿no? Sí, claro. Pero también en otros países sí empiezan como a adoptar este tipo de cosas. En Japón... No, la verdad es que no me fijé. Como no hablo japonés, no puedo decirte si sí o si no. Pero sí, por ejemplo, en Italia, en Suiza, en todas partes del mundo, yo estoy viendo, incluso en Japón. Y me sorprendió mucho porque en la isla donde yo estaba, que es una isla de, ¿qué? 8,000 habitantes, que es muy pequeña. Wow. Habían, ¿cómo se dice? Locales en inglés. Y cosa que yo estoy segura que muchos de los habitantes no entendían. Entonces son cosas que, pues el inglés ya está en todos lados, es impresionante, de verdad. Aquí estamos invadidos de ello y lo vemos en todos los lugares, incluso hay países como España o Francia en donde es difícil encontrar un cine y que tenga las películas en su idioma original, casi todos los doblan, ¿no? En Francia esa experiencia me comentaban en Francia y en España. Aquí en México es fácil encontrar a menos que sea animada, está difícil encontrarla. Las animadas sí está complicado. Sí las doblan, pero las otras sí. Bueno, comentando otras palabras que tenemos, está business, que la verdad es el negocio. Tenemos entre una muy interesante, que es chance. Todo el mundo así como que dice chance, pues, oye, si me das chance de esto, si me das chance de otro, pues, es change, ¿no? Chance. Ok, chance. Por lo tanto, o sea, yo si le digo a mi mamá es como, no, ni vas a ver qué es palabra en inglés, estoy segura. Pero no es para burlarme de ella, sino que realmente existen muchas palabras. Tenemos smartphone igual, tenemos whisky. Nadie dice bus. Teléfono inteligente, no, suena raro, suena fuera de contexto, bueno, ¿no? Que en algunos contextos, por ejemplo, ahorita que estamos en la radio, no ocupamos estas palabras, pero sí hay un contexto en el cual se ocupa el formal o el más estándar, ¿no? Entonces supongo que debe de haber televisoras o medios de comunicación que todavía ocupen este tipo de cosas para hacerlo entendible para todos, ¿no? Pero en nuestro caso, que estamos rodeados de universitarios, pues yo creo que sería muy difícil decir teléfono inteligente. Una que a mí me gusta mucho es Bluetooth.
¿no? Es una tecnología, es una marca registrada y se quedó así. Sí, como Nadie que- va a decir un diente azul, ¿no? Enciende tu diente azul, ¿no? Y Sí, no. incluso esto es bastante curioso porque algunas personas lo mal pronuncian o ya se adaptó también la pronunciación al Bluetooth, ¿no? Ya nadie se preocupa por decir Bluetooth, que está bien porque se está haciendo este proceso está de adaptando. adaptación, ¿no? De una marca. Y ya también tenemos email, ¿no? Que es correo electrónico. Díganme Ajá. quién dice Bueno, correo yo electrónico. sí digo, Mail. pásame tu correo. Correo, Porque sí. soy Sí, anticuada. pero sí, Pero sí, sí. correo sabemos que tiene diferentes significados. Sí. Puede ser correo, correo de carta. Sí, se sigue usando, pero No, está este pásame tu mail, debate, sí, estamos en tienes el razón. proceso de Este debate. cambio. Espera, pues hay que... Saludos a nuestros Saludos. radioescuchas, a María Antonieta que nos está escuchando, a Adrián Lara que nos escucha desde Chiapas y al maestro Jonathan Puón. También saludos a Camille, que nos ve desde Francia, a Saverio, de Italia, chao Saverio, y bueno, y también Jonathan, etcétera. Ujú. Pues muy bien, seguimos. Seguimos con alguna de nuestras palabras que entre esta garage. Ese es Sí. súper, bueno, se ocupa bastante, Sí. muy pocas personas. ¿Cuál es la traducción? ¿Cochera? Cochera, ¿no? Todavía se ocupa, pero o sea, ya Garage es como más ya común. como ya lo hemos platicado, yo creo que en unos 5, 10 años ya se va a perder, y ese es el problema, y es lo que yo les comentaba a ellos. Ya cuando empieza la sustitución, yo creo que sí se llega a perder parte no de la identidad nacional con mexicano, pero por medio del lenguaje tal vez, ¿no? Cuando preferimos lo extranjero. Y tal vez es natural y tal vez lo haces para verte cool. Ya si lo haces para verte cool. o Cool. chido, Se bueno, cool. nota, Ok. se nota, yo creo. Ahí está la ya- palabra cool, ¿no? Bueno, para verte chido. Igual, otra palabra muy muy interesante es la palabra click, que pues al ser una onomatopeya del sonido al teclear algo o al presionar uno de los botones de una computadora, no tuvo una traducción y se quedó como click, y ahora la podemos hasta conjugar, cliquear, cliquea, cliqué, ¿no? Cliqueaste, cliqueamos, etcétera. Yo tengo otro ejemplo que no está acá. Me das ride. Ah, Sí. sí, es cierto. Pero ya no dices ride. No, me das ride, ride. ride. Me das ride. Sí. Y llegó un momento en el que una amiga me dijo, me das ride, R-A-Y. Porque ya, es que no hay otro, ¿no? Sí. Me das aventón y el aventón como que no, bueno, yo no lo Y el ocupo. Ya es más aventón. ray, ¿no? Sí, ya. Dame ride. También contamos a veces con algunos nombres, ¿no? De algunas personas. Y tengo el ejemplo de Jonathan, John, ¿no? Yo sé que tal vez suena extraño, pero al final convertimos de una palabra en español a un nombre en inglés. Claro. Y es, o sea, es súper chistoso porque a veces el chavo está súper morenito y así, ¿no? ¿Neta? Así y es como como, yo. ay, John, ay, Mira, cálmate, ¿no? La verdad les voy a decir, y bueno, estamos en vivo, y no es no es ofensa ni nada. Tengo un compañero de la prepa que es cantante y así. Wow. Se llama, bueno, no es, de verdad no es ofensa. José Luis Rojas, me parece. Ujú. Segura, ya me acordé. Y se cambió el nombre a Joseph Redsure. ¿Red qué? Redsure, Sure, Rojas Segura. de segura, ajá. No, sí. qué pena, What? no es burla, en serio. Pero Rojas Segura. ¿Hasta su ¿Por qué? apellido? Sí, hasta el apellido, ¿por qué? Por su nombre artístico, por así decirlo. Sí, Wow. claro. Es ¿Por es qué? lo que- Porque jala, porque si Sí. dices en lugar José Luis Rojas, bueno, o no sé, a lo mejor ya es algo que traemos, o a lo mejor yo traigo personalmente, pero si ya dices Joseph Redsure, ay, ¿quién es ese? ¿No? Ok, a mí no me llamaría la atención. Red porque Shirt. sí, no, traducir tu last Sí, name ya. como que... Ajá. Yo soy Mora Blueberry, Katia Blueberry. Blueberry, no, ese No, mío pero no está tendría súper ni interesante traducción. también con los nombres, ¿no? ¿Cómo es que sí los llegamos a cambiar? Por ejemplo, en mi caso es Alicia y a veces hasta en clases que no son de inglés, ya todo el mundo me está diciendo Alice y Alice o Alicia. ¿Te agrada? Alicia. Sí, o sea, es como X, pero si me llaman Alicia o Licha, como quieran, me da igual, o sea, simplemente no me llamen como algo que no me gusta. Claro. Pero sí cambia, o sea, neta, no sé, está padrísimo saber cómo es que el inglés se está adaptando también al español y más en este contexto que es cultural, ¿no? Pero
Pero bueno, está interesante. Y otra cosa importante que hay que decir, que no solo es el inglés el que se está pasando aquí en México, sino es el español también, que en Estados Unidos se está transmitiendo muy fuerte. Y un punto importante, y gracias a eso, pues es los migrantes que van, que tienen el intercambio de personas, de cultura que hay. Sí, esto es, como decíamos al principio del programa y que hablaremos en la tercera sección, profundizaremos en cómo no solo es de un lado al otro, ¿no? Es algo que es mutuo, que no solo es, y que no solo es entre Estados Unidos y México, y que en toda la historia ha sido entre muchísimos países que comparten y que expanden sus vocabularios y que hacen préstamos y que hacen adaptaciones de palabras de un idioma al otro. Y bueno, pues a mí también me gustaría partir con esta sección diciendo que hay muchos más ejemplos de anglicismos que tenemos. También para dar un poco de pie a la siguiente introducción, pensemos en cuántas palabras del francés también tenemos, ¿no? Como decíamos, el déjà vu. También tenemos como uso común el buffet, el ballet, que son palabras de origen francés. Que por ejemplo aquí les ponemos la T, normalmente es buffet. Es sin la T, exacto. Déjà vu. Y que el inglés Cositas también las así. toma y les respeta la pronunciación del francés, pero en el español no se les respetó la pronunciación y se adaptaron, es buffet, ballet. Exacto, y como dices, es adaptación. Claro. Como que se adoptó y sí, es más una adaptación y en el caso del inglés es más un préstamo. Bueno, y pues seguimos invitando a nuestra audiencia a que haga las preguntas, comentarios que tengan, los saludos que quieran enviar. Estamos aquí escuchándolos y vamos a estar checando también el Facebook Live antes de la tercera etapa. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos para el tercer segmento sobre los inmigrantes en Estados Unidos y su manera de hablar. Gestión financiera, tendencias del mercado, análisis económicos, todo esto y más en El Núcleo, información actual del mundo de los negocios. No te olvides de sintonizarnos todos los jueves a partir de las 8:30 de la mañana, solo por U-Radio. ¿Te gustaría crear o mejorar dispositivos para el servicio de seres vivos, tales como prótesis, órtesis e instrumental biomédico? ¿Qué estás esperando? La Escuela de Ingeniería Biónica de la UPAEP te invita a conocer cómo un ingeniero biónico domina y aplica las habilidades de elementos mecánicos, electrónicos y biológicos en las personas. Conoce nuestro plan de estudios conformado por 9 cuatrimestres con líneas terminales en diseño y manufactura de prótesis, emprendedores e instrumentación biomédica, con un campo de trabajo que va desde el sector salud, automotriz y aeroespacial. Para más información, comunícate al teléfono 229-9400, extensión 7146, o consulta la página www.upaep.mx. Ingeniería biónica, calidad de vida en tus manos. Hazlo tuyo. Hazlo UPAEP. Si te gustan los animales, Zoológica es el espacio radiofónico que esperabas. Escúchanos a través de U-Radio. todos los jueves de 11 a 12 horas a partir del 2 de febrero. Aquí nos escuchamos. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión.
Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Bueno, y bienvenidos a la tercera sección de Culture Shock. En esta sección y en este programa estamos platicando sobre los anglicismos, neologismos, todo sobre la lengua, las adaptaciones que estamos ocupando, los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos que hemos estado ocupando, palabras. Y Jonathan Puón nos hizo favor de compartir una imagen de una lavandería que está en 2 idiomas, supongo que esto sale en algún lugar en Estados Unidos, que dice washatería y lavandería. Es una muy rara modificación de la palabra wash, ¿no? Uh-huh. Eso estábamos hablando, comentando un poco más sobre el tema en el corte, nos damos cuenta que, o sea, sin querer queriendo, estamos pronunciando palabras, o sea, hasta yo le decía a Alan show y sí. Chance, o sea, es como... O sea, neta es algo súper natural y estamos completamente acostumbrados a esto, ¿no? Y también yo comentándole un poco de mis experiencias en Estados Unidos, es súper común el Spanglish allá con los chicanos, que a veces son nacidos allá por padres mexicanos o etcétera, ¿no? Entonces, como de veras en este contexto en el que yo estaba trabajando es súper común ver cómo las personas mezclan completamente, pero sin perder como la morfología de la palabra. Por ejemplo, en el caso yo les comentaba, ¿no? Mop, que es como trapear, ¿no? Mopeando. O sea, sabemos que ando es una terminación en español, ¿no? Pero no pierde su sentido. Claro. O sea, vamos a mopear. Ahí ya lo estás diciendo en base form, ¿no? Sí. Entonces es como... está súper interesante porque no pierden su esencia del español, su morfología del español, pero aún así no dejan la del inglés y prefieren mezclarlo, ¿no? Está súper interesante eso. Sí. Y bueno, vamos a empezar un poquito con un artículo que Alan nos hizo favor de compartir sobre la influencia mutua entre lenguas. Bueno, empezando que la lengua inglesa actualmente tiene un grado enorme de influencia en la lengua española. Y esto tiene también, alrededor del mundo, y algo que es pues alarmante, como lo hemos estado platicando en los segmentos anteriores. También vemos que, bueno, el español y el inglés tienen sus inicios, 2 de las lenguas globales más importantes en la actualidad tienen inicios en lo que ahora son 2 países modernos europeos. Sí, esta parte del artículo es muy interesante, cómo plantea que compartimos muchas cosas, ¿no? Toda la influencia que hubo por parte de invasiones romanas, de portes de vikingos, en algún momento los normandos de la parte norte de Francia invadieron Inglaterra, hubo todo este entonces tanto Inglaterra como España, que también en su momento tuvo muchas invasiones, fue invadida por árabes, llegó a ser una mezcolanza increíble de cosas. Recordemos que también el español ya venía de una lengua romance, ¿no? De latín, y luego son invadidos, los empiezan a mezclar todas estas cosas, el
les impone un idioma en ciertas invasiones, como fue el francés que se impuso en Inglaterra. Y cómo todo esto se fue modificando, muy importante, la doctora aquí en ese artículo menciona que a pesar de las invasiones, nunca la lengua impuesta venció a la lengua del pueblo. Sí, ¿no? Sí se adoptó mucho vocabulario, sí se hicieron muchas adaptaciones, sí, todo eso, pero nunca se perdió el lenguaje del pueblo. Sí, pero sí dejó la huella, como dicen. Claro. Y bueno, como es sabido, el árabe pues sí tuvo mucho impacto, mucha influencia en España. Claro. Pero como dices, no al grado de reemplazar, simplemente como dejar huella. Hoy en día seguimos utilizando muchas palabras que vienen del árabe, especialmente las que empiezan con al, el prefijo al. Almohada, albóndiga, alcachofa. Alhaja. Exactamente. Bueno, estaba leyendo que, por ejemplo, pantalón, en árabe se dice pantalón, creo, zúcar, azúcar, y son palabras que realmente en pronunciación o en fonología pueden ser muy parecidas, ya en escritura pueden cambiar un poco, pero así es como se va compartiendo, por la fonología y por la pronunciación se van expandiendo estas palabras. Claro. Algo que aprendí y la verdad es que no sé bien el por qué, pero me habían explicado en japonés, el arigato es obrigado en portugués. Entonces, yo no sé cuál sea como el por qué, pero sí tiene una relación. Wow. Que sí, si tú piensas las maneras de decir gracias y de nada, es cada cultura, ¿no? ¿Por qué en Brasil la traducción obrigado es obligado, ¿no? Imagínate que, oye, gracias, obligado, ¿no? Es como... ¿no? Y también en el inglés es welcome, bienvenido, el de nada, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué pasó eso? Tiene que ver con los diferentes conceptos de cada cultura. En la lectura también nos habla de otro punto interesante, cómo el francés ha sido una gran influencia en muchos idiomas, tanto en el inglés como en el español. Comentábamos hace rato las palabras ballet, depot, ¿no? Que también es el depot, en la suena, buffet, etcétera, que en el inglés también fueron adaptadas. Ambos idiomas contamos con estas palabras, y esto tiene que ver con las temporadas en que Francia demostraba un gran poderío a nivel mundial y hacía sus invasiones. Según yo, restaurante también, ¿no? Restaurant. Supongo que sí, ¿eh? Yo, según viéndolo en mi clase de francés, también tiene sus préstamos al inglés y al español en este caso. Y realmente no solamente el inglés nos invade, poco a poco yo creo que el francés también. Un poco menos porque, como ya lo mencionamos, hablando en un contexto geográfico, Estados Unidos como está arriba de nosotros, por lo tanto puede ser una invasión lingüística de anglosajona más fuerte por ese lado, pero día a día igual manejamos el francés y el inglés como si fueran español. Sí, y algo interesante es que no solo hubo estas prestaciones de palabras, sino también hubo préstamos de contextos semánticos completos, como se empezaron a traducir frases enteras, como mencionan ahí que la palabra, la frase si Dios quiere viene del árabe, ¿no? Se tradujo literalmente y así se quedó, si algo Dios que quiere. Decimos mucho nosotros, sí, si Dios mucho. quiere, y mucho en las personas mayores, creo yo. Sí. ¿No? Sí. ¿Y qué vas a hacer en unos años o cuando termines? Bueno, si Dios quiere, ¿no? Sí. Bueno. Definitivamente. Y bueno, también comentamos, como habíamos dicho en el segmento pasado, que los traductores tienen mucho que ver en esta influencia, en esta mezcla. Alan, ¿nos quieres comentar un poquito? Sí, los traductores tuvieron un rol muy importante en todo este gran periodo de intercambios, ya que, aquí en el artículo se menciona que las primeras traducciones se hacían en modo tándem. ¿Qué es esto de modo tándem? Es que una persona decía en forma oral la traducción de un texto, cómo lo interpretaba, por ejemplo, si él estaba en árabe el texto, una persona árabe que hablaba español lo decía en español como su versión, y esta persona que escribía hacía por fin su versión del español al latino, del latín al español. Entonces era un paso de información muy interesante
que en momentos llegó a ser, puede deformar una traducción completa. Como porque, un teléfono descompuesto. Claro, porque Claro. recordemos que en una traducción va es mucha influencia el punto de vista del traductor, ¿no? Sí, claro. Y entonces, si esto sucedía, y un ejemplo clarísimo de esto de las traducciones es en la Biblia, tenemos a los 3 Reyes Magos, ¿no? Ok, O en la cultura tenemos la idea de los 3 Reyes Magos aquí en México, y en inglés, si tú lo traduces, son los 3 hombres sabios, o los Ok. 3 reyes sabios, ¿no? Entonces, ¿en qué momento la palabra sabiduría y magia hubo un misunderstanding, ahí hubo un malentendido, un teléfono descompuesto de cómo quedaron esas palabras así? Está también súper interesante como ya hablando más de ramas lingüísticas, las ramas de lenguas romances está el inglés, está está el francés, está el español y está el latín, ¿no? Y yo digo, ¿no? Pues es normal este tipo de combinación porque están dentro de la misma rama lingüística, como el alemán con el inglés, por ejemplo. Cuando tú estás hablando en alemán, la pronunciación puede ser muy parecida al inglés. Pero entonces, ¿cómo es que de dos ramas lingüísticas diferentes llegan a mezclarse o llegan a ser a veces un solo idioma, ¿no? Que solamente entre varios entienden, por ejemplo el Spanglish, ¿no? Que no todos lo pueden entender. Pero Claro. ¿cómo siendo de ramas lingüísticas diferentes pueden llegar a tener un mix? O sea, así como... Pues, Claro. ¿por qué? Si no hay Y- ni un parecido. Sí, tiene que ver con Sí. todo esto. Después, recuerda que en el periodo del Renacimiento, el país que estaba también era Francia como en su boom. Sí. Es ahí cuando vuelve a tener otra gran influencia a nivel mundial. Italia también en su momento en el humanismo tuvo esa gran influencia. Bastantes palabras se empezaron a intercambiar. Y ya después nos vamos a lo que es la conquista, ¿no? Y cuando viene la conquista, ¿quién es el país más influyente y con más atractivo en ese momento? Pues España. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Katia, ¿nos gustaría comentar un poquito? Bueno, también hablando de España y de Inglaterra, decían que la edad de oro de la lengua inglesa fue al final del siglo XVI y que para ellos era el máximo, era su orgullo. Incluso, aunque personas que, bueno, a lo mejor, ¿cómo se dice? Personas que pues ocupaban mucho la lengua para escribir, escritores, etcétera, decían que era una lengua un poco tosca, un poco bruta. Entonces, bueno, pero aún así se adoptó como un orgullo, tanto como para la reina, como para los demás. Y saludos a Ricardo. Y dice que también el español tuvo un impacto muy grande sobre el léxico de otras lenguas. El francés, el inglés y el italiano adoptaron vocabulario del castellano. Entonces, sí hubo una mezcla grande ahí. Y también quisiera comentar, ahorita que estabas comentando antes de que se me vaya la idea, algo muy interesante que yo remarqué, ¿se puede decir? Sí. Sí. Ya ando pensando de aquí para allá. Es que en Suiza me impactó el hecho de que ahí se habla, bueno, las lenguas oficiales son el alemán, el francés y el italiano. Depende de qué parte ¿En qué estás. área? Claro. Y algo muy interesante es que yo viví en la parte de Francia y nos fuimos a un lugar que se llama Thun y ahí es donde hablan alemán. Entonces, media hora en coche Y ya otro y ya idioma. parecía lengua. otra lengua, la publicidad en otra lengua, impresionante. Wow. Publicidad en otra lengua, los señalamientos en otra lengua, es algo, yo creo que para los para ¿No los que están viven los 3 idiomas? No, o sea, ¿no están los 3 idiomas la publicidad y todo? No, Es no. por sección y marcada. Sí, muy Wow. marcada y algo que se me hace pues un desafío para los suizos, pues tener que hablar los 3 Claro. idiomas en el Claro. país, ¿no? Yo creo que sí fue algo pues muy interesante y que de verdad me sorprendió muchísimo. Y son lenguas completamente distintas, porque mencionaste el italiano, el alemán y qué otro. Y el inglés. francés. Es que depende, Sí. ¿ves? O sea, ves Suiza, de este lado está Una pegado a germánica y los Francia, romances. Sí. de lo de abajo está pegado a Italia y en Alemania, pues, bueno, pegado a Austria, etcétera. Lo interesante de acá es que tienen sus propias adaptaciones. Claro. Que su francés no es el mismo que el francés de Francia. Ah, por supuesto. Franco-suizo Sí. o alemán, ¿no? Entonces sí, a mí me decían, los alemanes no le entienden al alemán de Suiza.
es muy diferente. Qué interesante. Sí, interesante. Muy Sí, y interesante, bueno, volviendo a lo de la conquista, imagínate España conociendo un nuevo mundo, ¿no? El nuevo mundo que se le decía. Y llegas con una cultura y está este clash, ¿no? Este super choque de culturas. Y obviamente va a haber palabras que en tu idioma, porque tal vez en tu país no existen, no puedes traducir. En ese momento, imagínate si a alguien le decían esto es una hamaca, ¿no? ¿Cómo esta persona iba en ese momento a traducir, a inventar una nueva palabra en español para este artículo? Simplemente se hacían los préstamos, ¿no? Era, hamaca. Y con esto se lo llevaban a Europa, presentaban la idea de que era una hamaca, y así es como en varios idiomas se queda muy similar, ¿no? Que en inglés es hammock, hamaca, etcétera. Que aquí es una hamaca. Sí. En Francia es un hamaca. Sí, ok. hamac. Exacto. Sí. Entonces, todo esto que pasó fue muy interesante en la conquista. Puso a España, le dio un nombre en ese momento, todo este nuevo vocabulario, se esparció, se compartió y igual de la misma manera se empezó a combinar el español con las lenguas. Bueno, y rápido comento que en España lo que pasó después de 1530 y entre los años 1530 y 1660 fue como el crecimiento más rápido que hubo. Y a partir de ahí como que se estancó. Entonces, se fundó la Real Academia Española y se buscó proteger, limpiar un poquito, purificar todos esos enunciados. Saludos, Martín, que nos está viendo también. Que volvemos a lo mismo, el propósito de la RAE era ¿no? Una regulación del idioma, pero ahora pues también la RAE se ve influenciada por lo mismo que decíamos. ¿Quién va a definir cómo es un lenguaje? La sociedad. El uso y desuso de palabras, ¿no? Y ha habido veces en que la RAE tiene que aceptar el uso de palabras, nos guste o no, porque la sociedad las ocupa, ¿no? Sí, yo sobre este tema he estado trabajando mucho. Y realmente dentro de mis investigaciones la RAE ha adquirido en los últimos 10 años 200 palabras extranjeras al español, lo cual también es una preocupación para los lingüistas sobre pues qué va a pasar en otros 10 años, otras 200 palabras, y ya el contexto, por ejemplo, para escribir un libro, para escribir un artículo, ya va a cambiar completamente para ellos, ¿no? En el tener que redactar diferente. Para ellos es una preocupación porque ellos respetan mucho la lengua. Tal vez para nosotros que ya estamos acostumbrados, decimos, es un poco más es abierto. un poco más natural. Sí. Y bueno, para finalizar mi opinión personal, yo creo que hay que balancear, ¿no? Cómo vemos estos procesos. Yo creo que son buenos, son algo que no podemos evitar, algo que va a suceder, queramos o no. Y sobre todo, influencia de todos los idiomas, sí, pero más marcada del inglés, debido a nuestra cercanía con ellos. Sin embargo, remarco, sí invito a quienes nos están escuchando a ser más conscientes de estos procesos, de estas palabras que nos invaden, para que así darles una mejor y más fluida aceptación, una más fluida adaptación en caso de ser posible, y que todo esto suceda de una manera más eficiente, que solo decir la palabra, como decíamos, stalkear y ya ahí se quedó. ¿Por qué no buscar una manera tal vez mejor de adaptarlo? Exactamente. Bueno, saludos a Sebas desde SmartFit, de hecho, que estábamos platicando de la palabra SF. SmartFit, saludos Sebas. Y bueno, sí, concuerdo mucho contigo. Yo creo que, y como estabas diciendo, si es bueno, si es malo, depende, ¿no? Creo que sí, depende. Un exceso siempre es malo, lo demás no. Bueno, con esto nos retiramos el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos en UPAEP Radio. Gracias a todos quienes nos escuchan. Hasta luego. Bye.